El viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 14, 1 al 6. Pero a causa de la celebración del Señor de los Milagros, la Iglesia peruana pasa para el día de hoy, 29 de octubre, la celebración de los apóstoles Simón y Judas. A ambos siempre se les menciona juntos y siempre aparecen al final de la lista de los 12, justo antes de Judas, el traidor. De Simón se sabe muy poco. Marcos y Mateo lo llaman Simón el cananeo y Lucas lo llama Simón el zelota. Por tanto, se puede deducir que fue originario de Caná, de Galilea, y probablemente perteneció al movimiento zelota que, como saben, tuvo como objetivo echar a los romanos de Israel mediante actos violentos de tipo terrorista. El movimiento zelota se extendió en Galilea, en la tierra en la que vivió Jesús, y tal vez Simón se quedó impactado de la revolución pacífica mediante un cambio en el corazón que proponía Jesús, y seguramente esto hizo que Simón dejase su camino violento y se uniese a los discípulos de Jesús. De Judas tampoco se sabe mucho, solo se sabe que formó parte de los 12 apóstoles. Para distinguirlo de Judas Iscariote, el traidor, Lucas lo llama Judas el de Santiago, en Hechos 1:13, y Juan habla de él como Judas, no el Iscariote. Marcos y Mateo en sus listados de los 12 más bien lo llaman Tadeo. Por eso popularmente se le conoce como San Judas Tadeo, y a su intercesión se atribuyen muchos milagros, especialmente en causas difíciles y perdidas. Y ahora, retomando la lectura continuada del Evangelio de Lucas, les leo el texto citado. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Y Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de ustedes se les cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saque enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Dijimos que en esta etapa de su viaje a Jerusalén Jesús ha venido enseñando a sus discípulos y les ha estado enseñando cómo tienen que vivir si quieren salvarse. E inmediatamente después, Jesús recibió una amenaza de muerte, pues le dicen que Herodes quiere matarlo. En estos relatos anteriores, Lucas nos ha presentado una contraposición entre vivir y morir, entre qué es lo que hay que hacer para vivir y qué es lo que hay que hacer frente al morir. Y nos ha enseñado que para vivir hay que entrar por la puerta angosta, es decir, procurar hacer la voluntad de Dios en todo y a cualquier costo, eligiendo y haciendo lo que Él quiere. Lo que supone estar dispuestos a trabajos, sacrificios y pérdidas, supone estar dispuestos a morir algunos sueños, deseos y quereres de la vida, y supone incluso estar dispuestos a morir físicamente, como le sucedió a Jesús. Y en su respuesta a la amenaza de Herodes, Jesús nos ha enseñado a no tener miedo a la muerte física, a la biológica, pues lo que importa es no morir para siempre. Y para no morir para siempre, lo importante es ayudar al Padre a reinar, a luchar contra el mal y a sanar enfermos, procurando que todos vivan y vivan dignamente. Hacer esto es hacer realidad el reinado de Dios, y aquel que da su vida por hacer realidad el reinado de Dios, vivirá. En el relato de hoy Jesús nos va a enseñar qué es eso de dar la vida para que Dios reine. Nos va a enseñar que sin importar las presiones que tengamos, hay que procurar hacer el bien siempre. El escenario de esa enseñanza es un sábado en casa de un fariseo. Y el relato empieza diciéndonos que un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Dos cosas quiere Lucas dejar en claro. Primero, que es sábado, es decir, día de descanso religioso judío. Y segundo, que se trata de la casa de un fariseo importante. Como saben, en sábado no se puede hacer ningún tipo de trabajo, pero sí se puede comer. Y ese sábado Jesús está invitado a comer. El objetivo del sábado es alabar a Dios, con un día especialmente dedicado a bendecirlo y agradecerle por tanto bien recibido.
En sábado se descansa, que es muy importante para la salud de las personas, y el sábado se dedica a la socialización. El descanso del sábado une a las familias y a los amigos en torno a Dios. Y se trata de un día muy familiar y de amigos, en donde ya que no se puede hacer trabajos, se ora, se conversa, se canta y se comparte. Para nosotros los cristianos, este es el propósito del día domingo. Nosotros celebramos el domingo porque Jesús resucitó en domingo. Y su resurrección es la piedra angular que hace que el camino de Jesús se entienda y tenga pleno sentido, y que todo el edificio cristiano se sostenga firme. La cristiandad por siglos ha mantenido el domingo como día de descanso a fin de dedicarlo a Dios y darle gracias por todo. Como saben, Eucaristía quiere decir dar gracias. Y dedicarlo también a la familia y a los amigos, a estar juntos, a conversar y a compartir. Desgraciadamente, esta dimensión tan importante del domingo se está perdiendo. Y volviendo al relato de hoy, Lucas nos dice que los fariseos estaban acechando a Jesús. En esta traducción dice que lo estaban espiando. La palabra griega es paratereo, que significa acechar o vigilar maliciosamente. Y el texto subraya que los fariseos estaban atentos para ver si esta vez Jesús observaba o no el descanso del sábado. Estaban atentos a cualquier traspiés del Señor. El texto de hoy es un paralelo al de la curación de la mujer encorvada de Lucas 13, 10 al 17, pues hace poco vimos que Jesús había curado en sábado en una sinagoga a una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada y no se podía enderezar. Esta vez la curación es también en sábado, pero esta vez es en casa del fariseo. Y según el texto, Jesús se encontró delante a un hombre enfermo de hidropesía. Se llama hidropesía a la retención de líquidos, usualmente en el peritoneo, a causa de alguna enfermedad del corazón, de los riñones o del aparato digestivo, y se muestra como hinchazón. Esta enfermedad representa a aquel que está hinchado de bienes, de deseos de gloria y de poder, y eso lo deja en situación de enfermo. Bueno, pues Jesús se encontró en sábado en casa del fariseo con un hidrópico. En el relato de la mujer encorvada, el jefe de la sinagoga había llamado la atención a la gente para que no viniese a hacerse curar en sábado. Y Jesús había salido en defensa de la gente. Esta vez Jesús se adelanta a las críticas de los fariseos y él es quien pregunta. Dirigiéndose a los letrados y fariseos, dice el texto, Jesús preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? ¿Es bueno hacer el bien en sábado, en el día dedicado a Dios? ¿Está bien aliviar a alguien de su enfermedad en ese día? Dígame qué es lo que vale más, la ley o la vida del hombre. Ellos, dice el texto, no respondieron, se quedaron callados. Y su silencio es una clara demostración de su mala fe. Una pena que no respondiesen, pues la respuesta era tan clara, tan evidente, tan sencilla de dar, y sin embargo no querían reconocer que Jesús tenía razón. Da mucha pena la incapacidad que tenemos de no reconocer el bien y de no reconocer que nuestro oponente, a veces nuestro enemigo, tiene razón. Y ello solo por no querer perder o por cuidar nuestros intereses. Entonces Lucas nos dice que Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Tocarlo o imponerle las manos es un gesto de curación. Es el gesto que se hace en el sacramento de la unción de los enfermos. O como también dijimos, es el gesto de invocación del Espíritu Santo. Jesús pues cura al enfermo y lo despide sano. Y condena duramente a los letrados y fariseos porque no entienden los deseos de Dios. No entienden las acciones de Jesús que están todas orientadas a liberar, a dar vida y esperanza a los hombres. Para Jesús, el sábado, el día de Dios, es un día de salud, de vida, de liberación y de misericordia. Y lo que hay que hacer en sábado es curar y hacer bien, porque eso agrada al Padre, porque eso lo alaba y ayuda a que reine.
Y hacer el bien está siempre por encima de toda norma, costumbre o ley. En el relato de hoy Jesús nos enseña que hay que ayudar al Padre a reinar aunque eso nos complique la vida y nos metamos en problemas con otros. Ellos, sin embargo, se dispensan de observar el sábado cuando toca sus propios intereses. Y Jesús se los hace ver y les dice: si a uno de ustedes se les cae al pozo el burro o el buey, ¿acaso ustedes no trabajan y lo sacan enseguida aunque sea sábado? En esta ocasión el problema es que muera el animal. En la curación de la mujer encorvada el problema fue alimentar al animal. Pues el perjuicio económico de dejarlo morir es muy alto, y entonces en este caso prefieren saltarse el descanso sabático. El texto concluye con un segundo silencio de los fariseos, pues dice que se quedaron sin respuesta. Sin embargo, esta vez su silencio se debe a que sus faltas son descubiertas. Jesús los descubre en su inconsecuencia y ante la verdad ellos no tienen nada que decir. El relato de ellos es una invitación a aprender el modo de proceder de Jesús. Jesús busca enseñarnos que por encima de la ley y de cualquier otra norma de los hombres está la vida y la salud de las personas, pues de lo que se trata es de ayudar a Dios a reinar. Y Jesús debe ser nuestro modelo en el modo de proceder. Primero, porque no obstante estar siendo espiado por sus enemigos, y aunque su vida corra peligro, Él nunca deja de hacer el bien. Tampoco nosotros debemos dejar de hacer el bien. Y segundo, aprender que debemos hacer siempre el bien, aunque hacerlo nos complique la vida. Pues ya Jesús nos ha enseñado que si estamos dispuestos a perder la vida, la ganaremos. Sigamos pidiéndole al Señor por la salud de todos los que están enfermos, tanto física como psicológica, como espiritualmente, para que sepamos hacer con ellos como hizo Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.